Grabar, súper importante. Así que buenas noches a todos. ¿Alguien quizás de los que asistió ayer quedó con alguna duda de las 12 primeras preguntas que eran del orden cualitativo? ¿No? Si no, después cualquier duda creo que en el foro del Metacursos particularmente es súper importante porque quizás hay más de sus compañeros que tienen esas mismas dudas. Nosotros hoy día lo que vamos a hacer van a ser las restantes preguntas de cualitativas, digamos, de la 13 a la 20 y vamos a hacer un ejercicio que nos parece que ya es un nivel avanzado y quizá algunas preguntas un poquito más que avanzado que el nivel que nosotros esperaríamos, por ejemplo, a la vuelta de la semana de pausa, tener dentro del control de ejercicio y lo que esperamos tener en la prueba también. ¿Sí? Así que cualquier duda, bueno, están la profesora Moya y el profesor Bazón aquí también presentes. Por si tuviesen alguna duda, quizás particular, que en alguna sección distinta a las mías se hubiese hablado de alguna forma, creo que este justamente es la instancia para que surjan esas preguntas, no se queden con ninguna pregunta y me parece que ahí podríamos afinar ciertas cosas, etc. Las dos, las dos. O sea, pueden hablar, prefiero que hablen, de hecho, miren, voy a bloquear el chat. No, puede ser que alguien no pueda hablar, ya, pero mejor que hablen a que escriban porque es más difícil de administrar cuatro cosas a la vez. Pero las dos. Ya, la dos, ojo, y eso lo dijo el profesor Nasser ayer, es algo que uno todavía no debiese manejar a cabalidad porque un concepto que vamos a ver justamente la siguiente semana es fácil, digamos, es lo que tiene mejores resultados en general en las evaluaciones por si acaso, por si eso los tranquiliza. Pero te preguntaban, ¿cuál de los siguientes activos no sería clasificado como una inversión inmobiliaria o propiedad de inversión, que son los sinónimos, según la norma internacional de contabilidad 40, que es la que rige la contabilidad de eso? Entonces, hay que entender qué es un activo de propiedades de inversión. Particularmente es un activo que sea inmueble, es decir, terreno o edificio esencialmente, que está para arrendarlo a terceros o que se espera obtener ganancias de capital o plusvalía inmobiliaria en el largo plazo, que suba de valor. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es más bien un descarte informado. O sea, quizás yo no sé lo que es una propiedad de inversión y entonces podría decir perfectamente que lo que sé que es propiedad, planta y equipo, entonces, o que es inventario, podría descartarlo, que son conceptos que sí deberían manejar. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, dice, un terreno abandonado sin un futuro o un uso futuro claro. Si yo lo tengo abandonado, ¿por qué es un activo para la compañía? ¿Qué espero que suceda? ¿Tiene ganancia a futuro? Eso, que suba de valor. Entonces no está para un fin productivo y o administrativo, entonces no es una propiedad de planta de equipo. No está para venta en el curso habitual de las operaciones, entonces no es un inventario. Y siendo un terreno, no sabemos otras categorías de activos que podría ser, entonces suena a que debiera ser una propiedad de inversión. ¿Sí? Después dice, una bodega construida por un fondo de inversión para arrendarla a terceros. Ya, pues esa es la definición en esencia de una propiedad de inversión. Pero si no, siempre hay que preguntarse, oye, un fondo de inversión tiene que ver con propiedades de inversión, no es para usarla. ¿Se entiende? Entonces tú en realidad te da lo mismo como esté en la bodega con tal que te paguen los arriendos. ¿Entiendes? Entonces esto sí sería una propiedad de inversión o inversión inmobiliaria. Son sinónimos, es como existencia e inventario. Un mall, un centro comercial, entonces sí o sí lo arriendo y esa es la esencia también de una propiedad de inversión, o sea, el ejemplo clásico, Parque Arauco y Mall Plaza, que de hecho ese va a ser el caso que ustedes van a resolver en la tarea que han ido votando y que la mayor parte quiere hacer esa tarea voluntaria para entregarla después de la prueba 1, entonces van a ver, oye, en los malls es una propiedad de inversión.
¿Sí? Después dice, un edificio de estacionamiento de una firma que entrega el servicio estacional. Yo sí, ayer con la profesora Moya tomamos nota y fuimos viendo ciertas preguntas que podían hacerle quizás leves modificaciones para que fueran más claras, fuera más evidente o se cumpliera el objetivo de aprendizaje. Entonces, el edificio de estacionamiento te entrega un servicio, entonces está para fines productivos, entregar el servicio, entonces una propiedad planta de equipo. Así que esa es la respuesta. Pero si uno tuviese la duda, porque uno dice, bueno, es que ayer decía que se le arrienda en contratos de largo plazo a los clientes, sí, pero el arriendo no es solamente por el edificio o por el terreno, es por todo el servicio de la seguridad y otras cosas. ¿Sí? Y un edificio habitacional que se arrienda a personas, perdón, que viven en él. Bueno, se arrienda a tercero. Entonces, para la empresa que lo arrienda es una propiedad de inversión. Para el que vive ahí, para la persona, que es algo más complejo, vamos a ver de cara a la prueba 2, entonces es una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces, esa era la lógica y por eso que la alternativa correcta era la letra D. No sé si eso aclara el punto, Valentina. Sí, ahí sí lo entendí mejor. Gracias. Perfecto. Entonces, borrar, voy a las que me corresponden. La 13, entonces. Decía, ¿cuál de los siguientes ítems no podría ser reconocido contablemente como un activo? Si uno tiene la duda, lo que debería decir es, mira, necesito que tenga 4 características. Esto es prácticamente contabilidad 1. Tiene que generar beneficios económicos futuros, tiene que surgir a raíz de hechos pasados, tiene que tener control la compañía y tiene que ser valorizable de forma fiable, o sea, yo puedo estimar el costo o el valor presente en los flujos de caja o el precio de mercado, pero algo puedo estimar. ¿Se entiende? Entonces, las marcas que compra la entidad son un activo. Sí. Sí, listo. Entonces esa sí es, pues así que esa no podría ser la respuesta correcta. ¿Los gastos pagados por anticipado son un activo de la empresa? Juan Pablo. Según yo sí, profe. Sí, pues, porque todavía no se han devengado, entonces eso es un activo porque fue pagado por anticipo. A futuro me voy a ahorrar los seguros, los arriendos, los sueldos de los trabajadores si les di anticipo, etc. ¿Los trabajadores de la compañía son un activo? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque uno puede tener control sobre ellos o ellas. Listo. Eso es. No es en el sentido de personas, por los profesores de personas, Harry me mata. Pero aquí por eso dice en el sentido contable, los trabajadores no son un activo, porque tienen todo el potencial de generar beneficio económico, existen, así que surgen a raíz de hechos pasados, pero la empresa no tiene control sobre ellos, se podrían ir, inclusive si hubiese un contrato de por medio. ¿Sí? Si alguien tiene la duda, entonces de nuevo podría hacer un descarte informado, podría decir, mira, las mejoras realizadas sobre bienes arrendados. Ah, es que arrendado, no es mío. Bueno, si en mi sección al menos, revisamos los estados financieros de Conchitoro, por ejemplo, y decía, oye, si tú tienes un terreno que lo arriendas, pero tú haces la pavimentación, las rejas, o tú tienes una tienda de Falabella dentro del Parque Arauco, pero pones ciertas mejoras, las mejoras son tuyas. ¿Entiendes? Y lo importante aquí quizás es el concepto de mejora, o sea, tiene capacidad de generar beneficios económicos, porque si fuera mantenimiento, por ejemplo, o reparaciones menores, ese no es un activo, ese sí que es un gasto. ¿Sí? Y después, los cheques depositados en el banco que todavía no se reflejan en el saldo de la cuenta corriente, ¿es un activo? ¿Sí o no? Sí, un activo porque sería cuenta por cobrar, ¿o no? Eso, o documentos por cobrar como quieran. Inclusive podríamos decir que es un equivalente de efectivo, porque en el fondo no es caja pura, pero te va a aparecer al otro día o a los 2 días si es un banco internacional y ahí voy a tener. ¿Sí? Entonces tu respuesta correcta aquí sería C. Después, 14. ¿Cuál de los siguientes activos no debería ser contabilizado como una propiedad planta de equipo? Que es una pregunta que iba muy en línea
con la que estaba arriba, pero van increciendo en el fondo, van aumentando de complejidad. Entonces, ¿cuál no debería ser? ¿Las vacas lecheras podrían o debiesen ser contabilizadas como una propiedad planta de equipo? Para una empresa lechera como, no sé, la Nestlé, yo creo que sí. Porque en el fondo son máquinas de dar leche. Aquí hay que trascender que la norma contable dice A, dice B. En el fondo tú dices, mira, para mí va a durar tantos litros y quizás habría que depreciar basado en la cantidad producida por tantos años y listo. Esa es la lógica. ¿Se entiende? Entonces una máquina de dar leche. Los animales de zoológico lo mismo. Mira, podrían reproducirse, podrían crecer. O sea, tiene un sentido del activo biológico, pero no la quiere para eso. Lo mismo la gallina ponedora, lo mismo los libros de una biblioteca. Entonces, todos estos activos sí deberían ser contabilizados como una propiedad planta de equipo. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? La E. La F. ¿Se entiende? Aquí su duda debió estar como entre las vacas lecheras y las gallinas ponedoras. Así que si alguien se hubiese inclinado quizás por esa, quizás es una duda razonable. No está correcto, pero tiene sentido. ¿Sí? 15. ¿Cuál de los siguientes ítems debería incluirse en el costo inicial de un activo clasificado como propiedades planta de equipo según la norma internacional de contabilidad 16? ¿La capacitación debe incluirse? No. No. No, porque Las podría pérdidas, contratar empleados ya capacitados. eso es un gasto, listo. ¿Las pérdidas operativas deberían incluirse? ¿Sí o no? Si yo empiezo a Sí, operar el Creo activo, que sí. sí, ¿por sí. qué? No, según yo no. ¿Por qué no, Juan Pablo? Es cierto, no hay que incluirlo. Porque si ya está el activo funcionando, Eso. ya será un gasto. Listo, ya está la puesta en marcha. Acuérdense que si uno dibujara esto, quizás así como una línea de tiempo, uno debiese decir esto. Desde el inicio, por ejemplo, de la construcción o instalación hasta el momento de puesta en marcha, todos son costos. De ahí en adelante son gastos. Porque el activo ya está funcionando, entonces tú dices, no, es que opera muy poco, mira, produce poco, lo estoy conociendo, bueno, pero ya opera, listo. El que diga operativa implica al tiro que eso no debiese ser incluido en el valor inicial, porque ya está funcionando el activo, entonces no es que crezca de valor, por el contrario, cuando el activo queda operativo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al activo cuando está Se, operativo? se empieza a depreciar. Se deprecia. Esa es la lógica. ¿Se entiende? Después, ¿qué tenemos? Costos de promoción del activo. ¿Debería agregarse o no? Según yo, no. No, pues, ¿por qué no? Porque es como la publicidad y eso no, Un no gasto se al final incluye. igual. Es Es un cierto, la gasto. publicidad siempre es un gasto. Es buena idea para activo intangible, pero uno podría utilizarlo sin promocionarlo. Sí. Sí, pues, eso es. Sí. Entonces no es necesario para que el activo funcione. ¿Se entiende? D. Gastos de reubicación de las instalaciones donde se aloja el activo. Entonces tú tuviste que sacar una máquina y llevar esa máquina a otra parte. ¿Ese costo debería incluirse en el valor del activo? Ese sí, ¿Por qué? porque ese es un costo para ponerlo en la puesta en marcha, hay que poder moverlo para que pueda funcionar. ¿Alguien piensa algo distinto? A mí me da a entender que ya estaba operativo al momento de que lo cambiaron de lugar. Eh, no Es sabemos. que yo creo, o sea, sí que el no reinstalarlo como no mover la locación que está en el otro, si eso implica que el no moverlo no pueden ayudar para que el activo quede operando, eh, debería estar incluido en el costo. Por eso, esta es la línea divisoria. O sea, yo creo que este es el ítem más complicado de todo. Porque en el fondo uno dice, mira, imagínense los que vivan en casa, ¿ya? Tienen un patio y dicen, mira, tengo una cama saltarina, pero ahora quiero poner una piscina. Tengo que hacer que muevan la cama y poner la piscina.
el costo de mover el otro activo, digamos la cama saltarina, ¿es necesario para dejar instalada la piscina? Sí. ¿Seguro? Pero esto, profe, No no es se consideraría necesario, pero es como... lo mejor para que te quede todo bien. Pero, o sea, ¿pero podría poner la piscina sin mover la cama saltarina? Depende si cabe o no en el patio, así. Bueno, pero podría ponerla en otra parte. ¿Se Sí, entiende? Por eso que es muy al límite. Ya insisto que van increciendo las preguntas, entonces esto quizás es de un nivel más que avanzado, pero eventualmente uno dice, yo no tendría por qué hacer eso, por lo mismo que los trabajadores, no, es que los necesito capacitar. No, pues no necesito capacitarlos, podría contratar unos capacitados, podría colocarlo en otra parte. O sea, si yo tengo que reubicar un activo y si eso fuese a considerarse parte del valor de un activo, quizás es costo del otro activo, no de este. ¿Se entiende? Lo que sí podría ocurrir y que es mucho más al límite es que para emplazar el activo tú tuvieras que hacer otras cosas, pero no transportar uno u otro. Y alguien decir, oye, es casi lo mismo. No, no es lo mismo. Por ejemplo, si tú tuvieras que ponerle algún tipo de protecciones, de vitrina, de letreros, carteles de seguridad, brazos mecánicos, etcétera, para que quedara ahí el activo, la máquina funciona bien. Si tú tienes que trasladar otra máquina, el costo en el mejor de los casos es de la otra máquina, no de esta. ¿Se entiende? Pero sí algo súper al límite. Entonces, ninguno Profe, de estos debiera considerarse dentro de. Así que respuesta correcta, profe, una pregunta. Juan Pablo. ¿Qué pasaría en el caso si te dice que la reubicación es necesaria? O sea, no se me ocurre un caso que vaya a ser necesario, sí o sí. O sea, se me ocurre en realidad, por ejemplo, que tú dijeras, oye, es que voy a instalar un campamento minero, pero lo que tú tendrías que decir es que esa reubicación es necesaria a futuro y tiene que ver más con el desplazamiento, con la demolición, con la reestructuración del terreno particularmente, el cómo tú lo dejaste. Entonces tú dices, voy a hacer un hoyo en la minería y voy a tener que llevar un campamento, pero en 10 años más tengo que desarmar el campamento y construir una plaza y tapar el hoyo y dejarlo igual. Bueno, esos costos son necesarios sí o sí en el futuro, entonces los va a contabilizar en valor presente ahora. Ya, profe, gracias. ¿Entiendes? Pero, o sea, por eso que, claro, sería medio maletero de parte de nosotros colocar así como, oye, es necesario y porque tiene poca aplicabilidad. Primero, por eso pensemos que nosotros vamos a cosas bien generales a las que ustedes se vayan a encontrar en la práctica, que algunas preguntas podrían tener cosas así como bien específicas de situaciones raras, pero serían los menos. O sea, les diría que la mayor parte de las veces las empresas los gastos de reubicación los consideran como tal, como gastos y no como parte del valor del activo. ¿Se entiende? Um, ¿Es claro para todos o alguien todavía no le cierra? ¿Sí? Listo. 16. Entonces, respuesta correcta es, bueno, usted al final del material de estudio en web curso tienen todas las respuestas por si acaso. ¿Cuál de los siguientes desembolsos no formaría parte del valor de reconocimiento inicial de un activo que ha sido clasificado como propiedades, planta y equipo? Esto es válido también si es un activo biológico, si es un inventario, si es un... En general, todos los costos de reconocimiento inicial de un activo A son del mismo del B, del C, independiente de la categoría, por si acaso. O sea, hay muy pocos ítems o son muy raros los que van cambiando, como que aquí sí se activa y aquí no se activa. Eventualmente lo vamos a ver para los bonos, para las acciones, pero es raro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles no formarían parte del valor? Entonces, A, la capacitación de los operadores del activo en el proceso productivo. ¿Debería incluirlo? No, listo, esa es la respuesta. Tuvimos suerte, era la primera. ¿Sí? En cualquier caso voy a leer la otra. Los fletes para traslado desde las instalaciones del proveedor a la fábrica de la compañía, ¿es un costo del activo? Sí. ¿El transporte? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. Los intereses relacionados al préstamo que financia la adquisición del activo de largo plazo o apto
antes de que se encuentre disponible para el uso, ¿esos intereses debería capitalizarlo en el activo? Sí. Sí. ¿La provisión por desmantelamiento en valor presente o valor actual debería incluirla? También. También. Así que la letra A es fácil. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes activos no sería una propiedad planta de equipo? Fíjense que hay como 3 preguntas relacionadas, pero ahora esta ya es la límite de lo complejo. Los balones de gas para Lipigas, las botellas de bebidas retornables para Coca-Cola, las fichas reutilizables para el pago de estacionamientos Paseo Bulnes y las vides o parras de una viña como Conchitoro o ninguna de las anteriores. Los balones de Lipigas, miren, es un activo, eso es obvio. Tu pregunta aquí es, ¿los puedo tocar? Sí, Sí, ya, es tangible. ¿Lo voy a ocupar por más de un periodo o no? También. Listo, propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Si alguien me dice los voy a ocupar por un solo periodo, entonces es un inventario. Si lo voy a ocupar por más de un periodo, es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Las botellas de bebidas retornables para Coca-Cola, ¿las voy a ocupar por más de un periodo? Es lo mismo que el Lipigar, así que sí. Eso, sí. Las fichas reutilizables del estacionamiento, ¿las voy a ocupar por más de un periodo? También. También. Aquí vamos a obviar que alguien diría, oh, esas valen 1.000 pesos, chavo, a nadie le importa, es inmaterial y podría tratarlas como gasto. ¿Se entiende? Entonces aquí vamos a decir, oye, pero si es un valor significativo, debiese tratarlas como propiedades planta de equipo. En el fondo, con el tiempo se deprecian. ¿Y las parras de una viña como Conchitoro, deberían ser una propiedad planta de equipo? Sí. Sí. También. También. Listo. O sea, eso está en el capítulo, lo vimos al menos en mis secciones. Entonces, debiese ser, no, es que crece, no, a ti no te importa que crezca, te importa que te sea una máquina de dar uva y se deprecie con el tiempo. Por el contrario, no quieres que suba de valor, quieres que baje de valor, dado que te entregó esos beneficios. ¿Se entiende? Así que Profe. respuesta correcta es, ¿sí? Usted dijo que si no se puede ocupar por más de un periodo, ¿qué es? Inventario. Ah, ya, gracias. Miren, podría ser que quizás que, por ejemplo, tú la pensabas ocupar en el largo plazo, pero la vendiste en el corto plazo. Así como tenía un camión para distribuir, pero ya no me gusta la tecnología o está muy viejo y lo voy a vender, entonces eso sería un activo disponible para la venta. Justamente en el periodo entre que tú lo vendas, porque te fijas como que yo lo iba a usar, era un activo no corriente que ahora pasa a ser corriente. Pero no es algo que tú haces habitualmente, entonces no sería un inventario. ¿Se entiende? (18) ¿Cuál de los siguientes activos no debiese ser clasificado como una propiedad planta de equipo en los estados financieros del Círculo Tachuela? Ah, esta es buena, esta me acuerdo que la inventó Andrés Cabrera. Una máquina para preparar palomitas de maíz que son vendidas a los asistentes del espectáculo. ¿Es una PP o no? Sí. Los equipos Sí. de iluminación y sonido utilizados para el show. ¿Es una PP o no es una PP? También. También. sí, también. Los animales utilizados en el show, los perritos poodle. También. Sí, también. Porque fíjense que no es que una empresa agrícola. Si fuese una empresa agrícola, no, porque tú dices, no, pues los podría vender, pero aquí nunca los voy a vender, pues entonces con el tiempo se van depreciando. Igual que el conejo que sale del sombrero en el número artístico del mago. También. También. Así que respuesta correcta, ninguna. Ninguna. Esa de ahí. ¿Sí? 19. A mediados del año 2010, esta también es de Andrés Cabrera. Todos recibimos con gran pesar el triste episodio en que un individuo ingresó a la jaula de los leones del zoológico de Santiago y se debió sacrificar a 2 ejemplares para evitar que ocasionaran la muerte de la persona. Luego de sacrificar a los ejemplares, los leones que estaban valorizados al costo, estos quedarían en término o jerga contable: A, solo depreciados; B, solo amortizados; C, solo revaluados negativamente; D, depreciados y revaluados negativamente; o E, depreciados y deteriorados o castigados. La ¿Cuál? E, ¿o no? ¿La E? ¿Por qué?
porque el tener que matar a los leones Ajá. vendría siendo una especie de deterioro, porque es Eso algo es. que uno no espera que suceda. Eso es. Esa es la esencia del deterioro. La depreciación uno espera que ocurra regularmente y proyecta la utilidad y los flujos de caja en la empresa con eso. El deterioro es algo extraordinario. Tú no esperabas que pasara esto. ¿Se entiende? Entonces, por eso que eso es una pérdida y eso es un gasto. Y eso hace una diferencia significativa al leer los estados financieros. ¿Sí? Porque en el fondo, miren, yo ya tuve que matar a los leones. ¿Cuántas veces los puedo matar? Una, Una. supuestamente. Entonces el deterioro ocurre muy infrecuentemente. La depreciación no. Yo lo podría depreciar 10, 20, 30, 50 años. Anda a saber tú cuánto viven los leones. ¿Se entiende? 20. Considere... Base. De nuevo. Considere que la discusión sobre las pensiones se puede reducir a un simple ejercicio de matemática financiera, donde el valor futuro de todo lo que ahorre la persona hasta el momento de jubilación debe ser igual al valor presente de todas las pensiones que otorgue la entidad, que le otorgue la entidad que lo jubile. Qué bueno que podemos editarlo en tiempo real. Ahí sí. En un principio, el sistema consideraba que un indicador importante sería la tasa de reemplazo del 70%, la cual está definida como la pensión mensual obtenida dividida por el sueldo promedio durante toda la vida laboral. ¿Sí? Dicho porcentaje todavía es el objetivo establecido por la OCDE para que las personas no se enriquezcan ni empobrezcan al retirarse, sino que mantengan su estándar de calidad de vida. La realidad actual del sistema de pensiones de Chile es que no se obtiene una tasa de reemplazo de 70%, sino que es inferior a este porcentaje. ¿Cuál de los siguientes factores pueden haber contribuido a obtener tasas de reemplazo inferiores al 70%? Entonces, esta pregunta yo creo que la diseñamos una vez con Andrés Cabrera y con Álvaro Nieto para una prueba, digamos, algo así como el 2017, el 2018. O sea, esta me parece que además está en el nivel superior de conocimientos que uno debería tener, pero es algo a lo que se podrían enfrentar en la prueba, que quizás el 10% de las preguntas, pero podría ir en esa línea. Entonces, quizás lo que hay que plantear aquí es que esto es un problema de matemáticas financieras, te lo dice el enunciado. Entonces tú dices, mira, el ahorro mensual llevado a valor futuro, entonces digamos esto elevado a n, voy a ponerle n1, valor futuro, ¿sí? De una anualidad, son periodos finitos. Y eso debiese ser igual a dos cosas. Si tú tienes, por ejemplo, una renta vitalicia, si es vitalicia, ¿cuántos pagos te debe hacer la compañía de seguro que te ofrece eso? Indefinidos. Infinito. Listo. Entonces tú dirías esto es la pensión dividido por la tasa, o por otra tasa, digamos, ya R2. Entonces voy a ponerle sin el círculo. Eso es el valor presente de una perpetuidad. ¿Sí? Si en realidad no fuese una renta vitalicia, sino que fuese un retiro programado, entonces tú vas a decir, mira, yo me quiero jubilar por 20 años. Listo, entonces tengo la pensión traía valor presente. Entonces digamos acá el R2 y un N2 partido de R2. ¿Se entiende? Y este sería el valor presente de la anualidad. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, me voy a jubilar por 10 años, por 20, por 50 o para siempre, porque en realidad no quiero sufrir esa incertidumbre. Entonces lo que te preguntan es por qué las tasas de reemplazo son más malas, es decir, la pensión como proporción del sueldo no llega a 70. Entonces, la rentabilidad obtenida por la AFP han bajado las rentabilidades. Qué bueno que podemos corregirlo. Obtenidas por las AFP han bajado notablemente durante las últimas décadas. Perfecto. Entonces, ¿será cierto eso? No. ¿Las tasas de rentabilidad ahora son más altas?
Esto está en el capítulo de matemáticas finales. No solamente en la última versión, o sea, esta discusión está en la parte de ética en contabilidad al final. Pero, ¿qué había pasado con las tasas de interés en el mundo, llegando a niveles ilógicos? Control de lectura 2. Han descendido hasta menos de Eso es. cero. Eso, a valores negativos. Entonces, eso es cierto. Lo que uno tiene que ver aquí es decir, oye, mira, si este baja, entonces todo, digamos, este va hacia abajo. ¿Qué le pasa a todo esto? ¿Sube o baja? Todo disminuye. Todo disminuye, listo. Entonces, esa es cierta. ¿Sí? Entonces ya podemos descartar esta y esta. ¿De acuerdo? Esta pregunta es compleja, así que si alguien se pierde me detiene. ¿Sí? Después dice, la cotización obligatoria del 10% del sueldo mensual es insuficiente, en especial si se compara con otros países. Entonces tú dices, oye, este de aquí es muy bajo. Si este es bajo, ¿qué producirá en la pensión total? Que sea menor. Más baja todavía. Es como la cuota, el ahorro mensual. Si quieren le ponen cuota, flujo de caja, lo que para ustedes sea más cómodo. Entonces esta es cierta ya. No puede ser esta. Entonces tiene que ser E. Ni siquiera tengo que leer la 3. La voy a leer todavía, pero por si acaso. La gente cada vez es más longeva, haciendo que, especialmente en el caso de las mujeres, los años de jubilación casi se equiparen con los años trabajados. O sea, este número no cambia porque las personas se siguen jubilando a los 60 o a los 65, pero este número de acá aumenta. Si yo divido la misma torta en más pedazos, ¿qué pasa con la pensión? Disminuye. Disminuye, o sea que es cierta también. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Si esa la tienen clara, creo que están en buen pie para enfrentarse a la prueba. Entonces ya ahora vamos a las preguntas más matemáticas. A mí me tocaba hacer el ejercicio del torito regalo. Entonces, miren, de nuevo este ejercicio es un ejercicio que es del nivel avanzado, yo diría, la mayor parte de las preguntas, pero no porque haya que hacer unos supercálculos, sino porque hay que extraer la información que es esencial. O sea, el objetivo de aprendizaje que hay detrás es que quizás ustedes tienen un enunciado que es más largo de lo normal y uno tiene que definir, oye, esto sí me sirve o esto no me sirve, o qué pasa en esta situación más allá de supercálculos. ¿Sí? Entonces dice, un refugio de conservación animal chileno ha tenido problemas para procrear a sus animales de granja, por lo tanto hizo una de sus mayores adquisiciones en la historia, un toro semental y un gallo de la pasión. La entidad no utiliza IFRS, pero contabiliza a sus animales igual que las propiedades, plantas y equipos, igual que las propiedades, plantas y equipos, el zoológico de Johannesburgo en Sudáfrica. Debería decir como el zoológico de Johannesburgo en Sudáfrica, es decir, según el modelo del costo, o sea, se deprecian, podría haber deterioro, etc. La adquisición implicó un desembolso de 2 millones más IVA al contado por el toro y 595.000 brutos por el gallo de la pasión. Entonces, miren, al tiro vamos al costo inicial. A estos 2 millones, ¿tengo que hacerle algo para contabilizar el valor inicial del toro? Sacarle el IVA. Pero ¿tiene IVA o no tiene IVA? No tiene. No tiene, por eso dice más IVA. Entonces ya está limpiecito. El otro dice es 595.000 brutos por el gallo de la pasión. Entonces bruto implica que tiene el IVA incluido o no. Tiene. Tiene. Sí, sí la tiene. Entonces tengo que quitárselo. Entonces, ¿cómo le quito a esos 595 el IVA? Dividirlo por... Lo divido en Se divide 1,19. en 1.19. Eso es. Jamás multiplicar por 0.81, que ahí nos va a dar 500. ¿Sí? Listo. Después, ¿qué te dice? Te dice que
No obstante, como los compraron a muy temprana edad, estarían operativos, es decir, listos para procrear un año después según las condiciones deseadas por la gerencia. Entonces, todo lo que coman, por ejemplo, los animales, las vacunas, etcétera, durante ese año, ¿qué voy a hacer con esos desembolsos? Se van a añadir al valor de Eso. compra. Eso es, Nicolás. ¿Por qué? Porque el activo no está productivo todavía, entonces todos los desembolsos necesarios para dejar el activo en las condiciones deseadas por la gerencia son parte del valor inicial. Todo el resto son gastos. ¿Sí? Teniendo eso, entonces avanzamos. Decimos, mira, la administración ha estimado que la vida útil económica de un toro es de 10 años y de un gallo de la pasión de 5 años, así como 1000 inseminaciones para cada uno. Por lo tanto, como es fácil observar, el gallo de la pasión es más rendidor por año, aunque la vida útil económica en número de apareamientos es igual para ambos. ¿Entiendes? Entonces aquí uno puede decir, oye, mira, el espíritu del activo, eso es lo importante, es para reproducir, tendría más sentido una depreciación, por ejemplo, basada en la cantidad producida de inseminaciones. Y alguien dice, no, es para que los vean nomás, me da lo mismo reproducirse. Ah, entonces en la vida útil quizá en años tiene más sentido. Eso es lo que hay que definir. ¿Sí? Después te dice, los toros se aparearían con el grupo de 50 vacas que adquiriría el refugio el día que los animales estuviesen en condiciones reproductivas determinadas por la gerencia, pagando 400.000 netos por cada una. El gallo de la pasión se reproduciría con 10 de las 100 gallinas que se adquirirían a 7.500 maídas, cada uno el día que el gallo estuviera apto para su reproducción. Las crías de todos los animales serían donadas a refugios, zoológicos y otras instituciones similares, mientras que la leche y los huevos obtenidos serán regalados a orfanatos locales. Así, cualquier costo asociado a su producción se consideraría un gasto. Listo. Entonces dice, concéntrese solamente en los animales que van a ocuparse para conservación. ¿Sí? Por cada vaca se estima que la vida útil económica es de 10 años, al igual que los toros, durante la cual pueden dar 50.000 litros de leche. Por su parte, cada una de las 90 gallinas ponedoras, es decir, no reproductivas, podría dar hasta 1.500 huevos durante sus 5 años de vida útil económica. En caso de que exista depreciación, se utiliza el modelo de las unidades producidas con los productos agrícolas, o sea, la leche, los huevos y las inseminaciones que se obtienen de ellos. Los costos activables o capitalizables durante el periodo que el toro y el gallo quedan operativos se reparten proporcionalmente a su costo de adquisición. Durante los primeros 3 años de operación se obtuvo la siguiente información de costo y de producción. Entonces el primer año no hicieron nada, segundo y el tercero. Y tu pregunta es, ¿cuál debería ser el costo de reconocimiento inicial del toro semental y del gallo de la pasión? Esta es una pregunta quizás más simple en un principio. Entonces nosotros dijimos, mira, tenemos el toro, tenemos el gallo. Entonces el toro dijimos 2 millones, el gallo dijimos 500.000. Pero además hay que sumarle algo, este millón. Entonces, ¿cómo le asigno ese millón? En la proporción, ¿o no? Eso, ya. En total, digamos, me costaron 2,5. Entonces, ¿cuánto es el toro del total? Dos de los 2,5, el 80%. Y entonces el gallo, ¿cuánto es? 20. El 20. Listo. Entonces, lo que le voy a asignar es del millón, ¿cuánta plata le asigno al toro? 800 y 200. 800. Listo, entonces tengo el valor inicial de este. Este es 2.800. ¿Y el otro cuánto? 200. 200. La diferencia. Entonces este va a ser 700. Listo, y entonces ambos suman 3,5. Respuesta C. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. José. Ese 80 y 20% lo calculó dividiendo los 2 millones y el 500.000, ¿cierto?
Eso, el 2 millones sobre el total, 2 millones y medio, y los 500.000 sobre los 2 millones y medio. Ya, perfecto. Ujú. Profe, una pregunta. Ajá, Estos costos incurridos son las vacunas, la comida, etcétera, ¿cierto? tal cual. Ya. Tal cual, o sea, todo lo que sea alimento, agua, podría ser más complicado en la realidad, aquí lo hemos simplificado una cosa acotada, pero por ejemplo la depreciación de los establos también podría ser. Si tú tienes que transportarlo, podría haber algunos otros costos asociados, o sea, si tú tuvieras que pagar permisos también, la mano de obra que los cuida, que los baña, los animales, etcétera, también esas remuneraciones podrían activarse dentro del valor de los animales perfectamente. Perfecto. Entonces, listo, ya tenemos entonces 2.800.000 y 700, no se me vaya a olvidar. 33, entonces, dice, ¿cuánto sería el gasto por depreciación total que debería mostrar el refugio por las vacas, las gallinas, el toro semental y el gallo de la pasión al término del segundo año? Ya. Aquí es algo más complejo, entonces me voy a ir a la pizarra. Entonces voy a agrandar esto un poquito. Entonces voy a poner acá, ya este es de las preguntas de la 32 a la 36. Entonces, tenemos el toro, valor inicial le voy a poner aquí. 2.800.000. Tenemos el gallo, 700. ¿Sí? Después, ¿qué te decían? Ustedes tienen el enunciado también. Te decía, mira, cada vaca vale 400.000. Entonces, vacas, voy a decir 400.000 y son 50 vacas, por si acaso. Y además te decía que las gallinas eran 100 gallinas a 7.500. Entonces voy a decir gallinas, pero las que ponían huevo eran solamente 90, por si acaso. ¿Sí? Y te decían, voy a poner aquí al lado también los datos que te dan, vida útil. Entonces, el enunciado te decía que ocupaba las unidades producidas, así que me voy a saltar los años. Entonces, el toro podía tener 1.000 inseminaciones. Lo mismo el gallo. Las vacas te decían que podían dar 50.000 litros de leche cada una. Y las gallinas podían colocar 1.500 huevos cada una. ¿Sí? Solo estoy anotando los datos del enunciado. Te decía que los 7.500 eran más IVA, así que ya estaban listos, y los 400.000 eran netos. Entonces, ¿qué te decían? Mira, año 2. El año 2 te decía, se obtuvieron 305.000 litros de leche. ¿Qué más? Tenemos huevos obtenidos 27.900. Y inseminaciones del toro, 150. Y en último caso el gallo, 190 inseminaciones del gallo. ¿Sí? Y ahí tenemos los datos. Entonces, voy a decir celeste. Entonces, depreciación por unidad. Ya. ¿Cuánto se deprecia el toro cada vez que insemina una vaca? 2.800.000. ¿Cuál es el valor residual? Cero, ¿no? Cero. No te lo dicen, más fácil nomás. ¿Se entiende? Se utiliza, miren, yo creo que esto es más fácil, esto es un dato también para las evaluaciones. Si ustedes dicen, hoy no te dice si el modelo del costo, el de revaluación, por ejemplo, el que sea más fácil para usted, no dice si la tasa es simple o efectiva, la que sea más simple para usted, probablemente la simple, y así sucesivamente.
¿sí? Pero yo creo que quizá sin valor residual agregarle al enunciado podría ser algo. En este caso, Pero, 0. profe, Ujú. ¿un animal podría tener valor residual? Sí, las gallinas. Las gallinas cuando ya dejan de ser fértiles, no es que uno, yo esto lo dije en mi sección, no es que uno lo lleve a decir, ay, ahora vendo pechuga de pollo premium, porque la gallina está durísima. Valor residual de una gallina es paté. Pero uno podría decir, toro, no te voy a vender carne de toro. Quizás por el contrario tiene un costo porque si se muere ahí el toro hay que retirarlo, quizás hay que enterrarlo, entonces podría tener un valor de desmantelamiento. Quizás, por ejemplo, en un zoológico tú le haces un funeral, un ejercicio que poníamos la semana pasada con mis secciones, oye, unos rinocerontes blancos para conservación, claro, si yo le hago un funeral, ese es el costo de desmantelamiento, o sea, cuando cesa la vida útil, que en este caso son inseminaciones o leche, etcétera, quizás tú tienes un valor de retirar el activo o de reemplazarlo por el siguiente, eso debería incluirse. ¿Se entiende? Pero si alguien podría decir, bueno, pero es que yo le voy a quitar la piel, anda a saber tú, podría tener un valor residual perfectamente. O sea, digamos que aquí lo hacemos por simplicidad, lo más probable es que en la vida real tenga un valor, aunque sea bajo, pero sea un valor positivo. Eso lo distingue, por ejemplo, de un intangible, que probablemente no tengan valor residual. Listo, profe. Ujú. Gracias. Entonces acá es 3 ceros menos 2.800. Entonces, mismo procedimiento para las gallinas, entonces debiera ser 700.000 menos 0, perdón, para el gallo, y eso debería ser 700 pesos. ¿Sí? Para las vacas, entonces, voy a hacer lo mismo, 400.000 menos 0, y su vida útil es 50.000 litros. Entonces te da 8 por litro. Le voy a poner aquí por litro, por inseminación, por si acaso, para que no quede la duda. Por inseminación. ¿Sí? Y después las gallinas, entonces vamos a tener 7.500 menos 0 y te dan 1.500 huevos, entonces son 5 por huevo. ¿Sí? ¿Alguien se perdió hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces decimos acá, voy a multiplicar nomás. Puede ser, mira, ese ítem va a ser leche 8 por lo que haya extraído en total ese año, 305.000. Entonces eso va a ser 8 por 305, 2.440.000. Después aquí en huevos voy a tener 5 por huevo por los 27.000, eso eran 400 o 900. Ya, 27.900. Entonces aquí es 5 por 27.900, 139.500. Este son 150 inseminaciones por 2.800 por 150, entonces eso es 420.000. Y el último ítem es, el gallo es de 700 por 190. Entonces tenemos 133.000. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar la cantidad de unidades producidas por cada activo por el valor de depreciación de cada uno. Entonces sumo esto más 420 más 139.500 más 2.440.000. Entonces, en total esto da 3.132.500. Y esto era la pregunta 33. Y eso de nuestras respuestas de la pregunta 33 es ninguna. Yo multipliqué mal. 2.440.000, 139.500, 420 y 133. Bueno, 8 por 305.000.
5 por 27.900. Que creo que es 27.000, no 29.500. En los huevos. En los huevos, yo miro el anunciado y dice 27.900. Extraño esto. 150 por 2. Aquí puede ser por 2.800 más 190 por 700. 3.132.500. Ya sé por qué. Qué bueno que no hicimos trampa. Y ahora que me acuerdo, esto lo discutimos harto con la profesora Moya. Además, yo tenía 10 gallinas y esas gallinas no se iban a no iban a colocar huevos. Entonces esas 10 gallinas debiesen depreciarse con el tiempo. La hora interna. Entonces, esas 10 gallinas además debieran depreciarse. Y entonces las gallinas tienen 5 años de vida útil. ¿Ven? No era tan simple el ejercicio. Entonces, más la depreciación de las gallinas no ponedoras. Qué bueno el ejercicio. Entonces, las gallinas no ponedoras, en vez de depreciarse a razón de huevo, lo voy a poner aquí en chiquitito aquí arriba. Serían los 7.500, 0 y 5 años. Se deprecian a razón de 1.500. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno diría es que esos 1.500 por el número de gallinas te debiese dar el valor definitivo. Entonces ahí sí uno va a decir, oye, a esto le voy a sumar los 1.500 por las 10 gallinas. Y ahí sí sería más 1.500 por 10, 3.147.500. Y ahí sí, en eso sí es un error de tipeo en todo caso, en la letra E, ¿sí? Que dice 74 en vez de 47. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, fíjense que quizá esta parte es más de cálculos, pero claro, son números bonitos, en el fondo hay que multiplicar cosas, pero quizá el fondo no es que ustedes tengan que identificar tanto qué cosas sí o qué cosas no. ¿Sí? Quizás en las siguientes preguntas ya son menos de cálculos y son más de, oye, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿qué alternativa era esta? La letra La E. respuesta. La Vale, letra gracias. E, que dice 3.174.000, pero es un error de tipeo, el 47 está al revés. Pedimos disculpas por eso. Perfecto. Vuelvo al enunciado entonces. La voy a dejar marcada acá. Pero yo creo que igual al final teníamos 33, letra E. Sí, al final estaba marcada correcta en todo caso. ¿Sí? Entonces, después, 34. Al final del tercer año, uno de los encargados de conservación nota que el rendimiento del torito regalón ha bajado y está muy por debajo de lo esperado, principalmente por problemas de disfunción eréctil. Dado esto, llaman a un veterinario experto que realiza una estimación de cuánto sería el precio de venta para la compañía en esas condiciones, así como el valor en uso si es que se suministrara medicamentos para que aumentara el rendimiento. El precio de venta sería de 2 millones con costo de transporte y venta de 80.000, mientras que el valor en uso por el uso continuado luego de suministrar el medicamento sería de 2.100.000. Entonces, miren, aquí lo que hay que recordar es el modelo del costo.
Entonces, esta sí es más, hay que saber nomás más o menos y identificar. Entonces tú dices, mira, si yo lo vendo, ¿cuánto obtengo en el neto? Si vendo al toro tal como está, ¿cuánto obtengo? ¿Alguien sabe? 4.180.000. ¿Cuánto? 4.180.000, ¿o no? No, menos que eso. O porque miren, si lo vendo me dan 2 millones, pero tengo que pagar 80. 1.920.000. Ya, o sea, el valor realizable neto es 1.920.000. Si yo lo sigo usando, valor en uso, pongámosle. ¿Cuánto es? ¿Cuánto obtengo? 2.100.000. 2.100.000. ¿Lo uso o lo vendo? Lo uso. Lo uso, Lo listo, uso. ya. Entonces el valor recuperable siempre es lo que empresarialmente sea más lógico. El mayor entre ambos. Si usarlo me da más plata, lo uso. Pues si venderlo me da más plata, lo vendo. Listo, entonces tú vas a recuperar 2.100.000. Entonces te preguntan, al parecer el torito regalón dejó de ser un semental y está deteriorado. ¿Cuánto es la ganancia o pérdida? Quería reconocer el refugio de conservación. Bueno, si hay deterioro no debe ser ganancia, ¿se entiende? Debe ser pérdida. Entonces lo que uno tendría que decir es algo de este orden. Valor neto en libros. ¿Cuánto valía al principio el toro? 2 millones, creo. 2 millones más 800. Sí. Valor inicial. Ya, nosotros ya habíamos calculado la depreciación. Dijimos se deprecia a razón de 2.800 por cada una de las inseminaciones. Entonces, fíjense, aquí lo importante es que dice al final del tercer año. Entonces ups, no debía haber hecho eso. Debí solo moverme hacia cuánto ha hecho. Entonces, el primer año de operación, digamos, inseminó 150 y el segundo año 10. Listo, entonces tiene 160 inseminaciones. Entonces lo que deberíamos decir es algo de este estilo. Multiplico los 2.800 por 160 inseminaciones. ¿Sí? Entonces diría 160 por 2.800, 2.008.000 menos esto. 2.352.000. Entonces, tu valor contable era 2.352.000. ¿Cuánto es tu valor recuperable? $252.000. Ya, bueno, ese es el deterioro. Como yo voy a recuperar menos que eso, digo, el deterioro es la diferencia. ¿Se entiende? Si alguien dijera, no voy a recuperar 3 millones, no hay deterioro. Pero si voy a recuperar menos que eso, entonces hay deterioro. Y ahí diría la diferencia, 252, y entonces tengo la letra D como respuesta correcta. Profe, ¿de dónde tomó el dato de los 160? Cuando Eh, multiplicó 2.800 por Dije 160. año 1 de operación, digamos, tuvo 150, ese lo tomé del enunciado, y el año 2 de operación inseminó a 10. Entonces sumé los 2 años. Como Ah, que ya, viste perfecto. el valor al tiro al final del segundo año reproduciéndose, pero alguien podría haber dicho el valor al final del año 2 y después lo deprecio por 10 más el valor del año 3. Lo importante es que lo hubieran considerado al final del año 3. Profe, yo Ujú. sé que son 252.000, pero si eso me salió en la prueba a mí, yo hubiese puesto la E, porque según yo eran 252.000 positivos. No, pues, Ahí en la baja de última parte valor. me enredé. Baja de valor, porque mira, hagamos el gráfico. Este es el valor y este es el tiempo. Tú dijiste, mira, al principio vale 2.800.000. ¿Sí? Entonces se depreció ya un año más y el otro año menos, porque fue digamos, el año 1. Voy a rayar acá.
y después menos. Entonces este año 1, este el año 2. Tú dices, mira, ¿en cuánto va el valor? 2.352.000. Listo. Haga lo que haga, voy a recuperar como máximo 2.100.000. Entonces, ¿alguna vez voy a recuperar esto? Ya, no se va a recuperar nunca. Eso. Entonces aquí apunta a la característica fundamental de la imagen fiel. Si yo digo, no, pues mira, vale 2.352.000, te estoy mintiendo, porque en el mejor de los casos recupero 2.100.000. Por eso que la empresa debería tomar como pérdida esa diferencia, que son esos 252. Si por el contrario alguien dijera, no, voy a recuperar 4 millones, mira, ahora el toro está mucho mejor. Ah, ya, pues entonces no hay deterioro. ¿Se entiende? Entonces, si tú vas a recuperar menos que lo que estás mostrando en el balance, hay deterioro. Ya, gracias. Listo. 35 entonces. Entonces estoy aquí. ¿Cuál sería el valor neto en libro al final del cuarto año del toro semental, considerando lo ocurrido al término del tercer año, que realizó 120 inseminaciones y que el valor recuperable era de 1.980.000? Entonces, fíjense, aquí es corto de cálculos, pero hay que saber lo que uno está haciendo. Aquí se deterioró. Entonces, el valor después del test de deterioro, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto valdría contablemente? Eran 2.100.000, ¿no? Eso es. Listo. Entonces uno va a decir, listo. Al siguiente año, entonces, voy a recalcular la depreciación. Voy a decir, ya, el toro ahora vale 2.100.000 y le quedan, bueno, valor residual 0. Le resta de vida útil, ¿cuántas inseminaciones? 120. No, esas son las que realizó durante ese año. ¿Las 160 más las 120? No, en total, ¿cuántas inseminaciones podía hacer el toro? O sea, mira, ¿no? 1.000. ¿Y cuántas había hecho? 460. Las 150 un año y las 10, pues, menos las 160. Entonces te queda 2.100.000 dividido por eso, que sería 840. Entonces ahora la depreciación va a bajar hasta 2.500. ¿Por qué razón? Porque ya no puede seguir siendo 2.800, porque tú dices, se perdieron al tiro, llevé a resultado 252, entonces ya se deprecia menos. ¿Entiendes? Profe, ¿de dónde salieron los 1000? Los 1.000 era el valor original, como la vida útil original. Ah, ya, perfecto, gracias. Está muy chiquitito ahí, pero vida útil original. ¿Sí? Entonces digo ya, lo de precio 2.000, bueno, voy a poner valor año 4. Valdría los 2.100.000 menos 2.500 por ¿cuántas inseminaciones? Por 120. Por 120. Listo. Entonces diría, esos son 300, vale 1.008.000. Entonces fíjense que te dice que el valor recuperable es de 1.980.000. Entonces, del 1.980.000, ¿hay deterioro o no hay deterioro? No hay. No hay. Listo. ¿Puedo recuperar el deterioro anterior? Sí. Sí. ¿Cuánto Sí. puedo recuperar como máximo? 180.000. Podríamos recuperar los 180, pero miren, aquí el límite, y aquí siempre yo creo que lo más claro es hacer un gráfico en estos casos. Uno dice, mira, yo tengo este tiempo, este valor, partió en 2.800.000, después bajó, ya, y después hubo deterioro, ya, y quedó aquí en 2.100.000, y ahora acabamos de decir que se deprecia algo más,
y está aquí. Está en 1.000.008. Entonces ahora te dice, bueno, ¿podría recuperar hasta arriba? Sí, podría recuperar si es que como máximo, como si nunca se hubiese deteriorado. Entonces llamémoslo eso el valor intacto si queremos. Si hubiera quedado intacto el toro y nunca se hubiera depreciado, hubiera valido 2.800.000, la depreciación era de 2.800 por cada inseminación y hubiéramos dicho, mira, el primer año inseminó 150. El segundo año inseminó 10. El tercer año, ¿cuánto inseminó? 120. 120. Listo. Entonces tendría 150 más 10 más 120 por los 2.800. Y eso sería 2.800.000 menos eso. Entonces te quedaría 2.016.000. Entonces uno dice, puede recuperar hasta 1.980.000. ¿Puede? Puede, porque tú vas a decir, mira, me pifié hacia el lado. Puede llegar hasta ahí. No puede quedar más abajo, no puede quedar, o sea, no podría llegar hasta aquí, pero podría haber llegado hasta 2.016.000, así que como 1.980.000 es menos que eso, hasta 1.980.000. Respuesta C. ¿Entiendes? Ese nivel ya es más complejo. O sea, cuando hemos preguntado, digamos, cosas que, por ejemplo, supera eso y alguien dice, no, hubiera llegado hasta aquí, eso es lo que planteamos en la explicación de la complejidad de las preguntas como una pregunta compleja. Así que solamente esperaríamos que quizás ustedes, los que están aquí, el mejor 10% fuese capaz de contestar eso. ¿Se entiende? Entonces, ante la duda, siempre a mí me parece que lo que es más práctico es hacer el gráfico, por ejemplo. ¿Podría repetir la explicación que me perdí apenas hice el gráfico? Ya. Originalmente valía 2.800.000. Cada inseminación se deprecia 2.800 y durante el primer año, segundo año y el tercer año de operación, digamos, tuvo eso. Entonces, si yo nunca le hubiera hecho ningún deterioro, valdría 2.016.000. Como el año anterior, de acuerdo a lo que hicimos en la pregunta 34, tuvo este deterioro aquí de 2.52, entonces ahora se deprecia menos, se deprecia 2.500. Entonces nosotros dijimos, ya hubiera valido 1.800.000. Claro, como va acá en el 1.800.000, uno dice, bueno, ya no está tan deteriorado. Ahora recuperó plata. Ya, ¿puedo recuperar hasta cuánto? No puedo recuperar los 2.52. Puedo recuperar como máximo hasta este punto de aquí. Como si nunca se hubiese deteriorado. Y ese punto es justamente este. ¿Se entiende? Entonces hay como que probar que no me pase del límite superior. No, 1.980.000 está por debajo del límite superior, entonces está bien. Profe, una pregunta, en el caso de los jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿podría Ujú. funcionar de esta forma también? Por ejemplo, cuando se quiebran o algo, que pierdan un poco el fútbol, el ritmo, cae el tema del valor de ellos mismos al mercado, pero después vuelven a la temporada y vuelve a subir el valor. ¿Se puede Sí. medir como también de esta misma forma? Por eso que el deterioro no siempre es irrecuperable. En el caso de los Leones es imposible revivirlo. Pero tú puedes decir, oye, tuvo una mala temporada o se lesionó, pero después se vuelve y empieza a vender más camisetas y se recupera. ¿Por qué? Porque hay un valor en uso. Entonces, por eso que podría ser reversible el deterioro. ¿Se entiende? Ya, perfecto. O Profe, sea, tengo una puede duda. recuperarse. Ajá. ¿Y lo que fija el límite de del máximo monto que yo puedo tener va a Ujú. ser lo que tenía de depreciación en un inicio o va a Eso. ser el valor recuperable? No, el valor que hubiera sido como que el activo quede intacto, o sea, si nunca lo hubiese depreciado, voy a limpiar esto, pero Porque, por ¿Mm? ejemplo, Te si es escucho. que en vez de haberme dado 1.800.000, me hubiese dado, no sé, 1.990.000 y Ujú. hubiese estado por sobre el valor recuperable, hubiese optado por por O 1.990.000, ¿o sea, no? es cierto, de hecho la pregunta originalmente nosotros era más compleja que esto, nosotros la simplificamos cuando fue Julio, pero digamos que decía 2.050.000 acá.
cuando nosotros juntamos antes de clase con los profesores. Entonces, si hubiera dicho 2.050.000, tu respuesta sería E. Sería, como máximo podría valer 2.016.000. ¿Se entiende? Es como, si fuera depreciación en línea recta, por ejemplo, nunca podría pasar eso. Entonces, no puede decir que tú reconozcas aquí 400.000 de pérdida y después reconozcas 400.000 porque no va a funcionar de esa forma. ¿Se entiende? Quedaría como revaluado y esa no es la lógica del modelo del costo. Digo que si queda por encima de eso, pero es que aumentó de valor. Pero así no funciona el modelo del costo. El modelo del costo solo baja o recupera, nunca revalúa. Perfecto, gracias. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, diríamos, este era letra C. Y última pregunta, y con eso terminamos. Considere que para reproducir una nueva especie más fuerte y con mayor coeficiente de reproducción por año que permita salvar a los animales vía la procreación, se le inyectara ciertos medicamentos de origen natural al semental, al toro semental. ¿Cómo debería registrarse contablemente el desembolso de 200.000 que implicó los medicamentos, los utensilios médicos y las horas hombre de los especialistas? Aquí lo que hay que saber es, si yo le aplico todos esos materiales, ese personal, etcétera, al toro, ¿lo activo dentro del toro o no lo activo dentro del toro? Es una mejora, Es una mejora. ¿Por qué? porque va a ayudar a tener un mayor rendimiento en la producción. Eso es. Para que sea considerada una mejora, o aumenta la vida útil, o mejora la productividad, que este es el caso, o aumenta el valor residual. No tienen que ser las tres, puede ser cualquiera de las tres. Y en este caso te dice, y está destacado con negrita, oye, tiene un mayor coeficiente de reproducción por año. Entonces, no debieran ser gastos médicos. Así que descarto A y B. Sino que Sería la C. aumenta el valor de la propiedad planta y equipo y abona el efectivo, dado que es una mejora. No es acá, el otro dice lo mismo asiento, pero es una reparación menor. No, pues la reparación menor es un gasto, la mejora es una reparación mayor. Así que respuesta correcta era la C. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. ¿Dudas? Sí. ¿No? Yo todavía tengo igual la 35, profe. No sé cómo. No sé si ya se puede volver. ¿Sí? Esa. Con el gráfico, me llevé muchas dudas con el gráfico, la verdad. Ya, es que es una situación particular, tampoco es algo así esencial, pero en el fondo tú dices, mira, quizá esta la versión más simple es con un terreno. Tú dices, mira, el terreno nunca pierde valor, así que, bueno, aquí tenemos una línea más recta que eso. Tú dices, si tú el terreno nunca lo deprecias, pero reconoces un deterioro, por ejemplo aquí, de 100, tú podrías decir, ya, pues si mañana el terreno vale más, es 100, pero no podría reconocer una revaluación hasta 250, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso hace una diferencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es máximo como si nunca se hubiese deteriorado. Pero si tú tienes otra clase de activo, digamos una máquina, entonces tu activo no va a ser una línea recta para siempre, va a ser una línea que va bajando. Entonces, lo que tú tienes que decir es, si yo deterioro aquí 500, acá no puedo recuperar 500, porque va a quedar por encima del valor como si nunca se hubiese deteriorado. O sea, mira, aquí nosotros decíamos, originalmente se deprecia 2.800 por inseminación y en realidad cuando hicimos el deterioro el cuarto año o el tercero de operación o de reproducción se depreciaba 2.500. O sea, la depreciación ya bajó porque una parte de esa depreciación fue capturada por el deterioro. Como tú ya le quitaste valor al activo, ya no puede depreciarse a la misma tasa. ¿Se entiende? Entonces, por Sí, eso sí, que uno dice, si bajó 250, nunca va a volver a recuperarse 250, porque en vez de haber depreciado 2.800, depreciaste 2.500. Entonces, esos 300 que te fuiste ahorrando ya es como una recuperación del deterioro. ¿Sí? Ya, sí.
Entonces, lo que habría que hacer acá sería, como para sacar el valor actual del toro, sería depreciar 166 nociones por los 2.800 Por y los luego las que 2.500. restan, las 120 por los 2.500. Eso, ahí está. Y ahí llego al 1.800.000. Entonces digo, pero ahora el toro vale más, pues. Entonces puedo anular las pérdidas que mostré antes con la recuperación del deterioro. Pues recupera hasta 1.980.000. No se pasa de este límite, queda por abajo de esa línea azul. Listo, entonces la respuesta correcta es C. Ya, ahora sí ¿Profe? está un poquito mejor. ¿Profe? ¿Y cómo calcula esa recuperación? De 1.800.000 a 1.980.000. Porque aquí te dice que el valor recuperable es en 1.980.000. Si no te dijeran explícitamente que eso, entonces yo digo el mejor entre ambos, como lo hicimos en la 34. O sea, 2 millones menos los 80 era 1.920.000 o 2.100.000, 2.100.000. Siempre el más alto entre ambos. El valor en uso o el valor de que mantenga vivo el animal en este caso, o el valor muerto, que yo lo venda, muera en el sentido de la compañía, no en el sentido físico. ¿Entiendes? Entonces, si lo vendo me da 1.920.000, si lo uso 2.100.000 en valor presente, entonces en valor presente, 2.100.000. ¿Entiendes? Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas Buen gracias. 18. Gracias. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Que estén bien. Gracias. Chau, chau. Disculpa, profe. Profe, Ok. ¿cuándo subirían esta clase? Yo ahora la corto, se queda cargando y la subo a YouTube. Yo pretendo postear esta más rato. Voy a tratar de llamar ahora al profesor Nasser para que subamos los 2 videos juntos. Vale. Muchísimas gracias. Que la Estés hagan. bien. Chau, chau.